Ramírez, médico del Hospital de Policía. La clase que me han encomendado el día de hoy es embriología del aparato reproductor femenino. Y hay algunos puntos en los cuales vamos a tocar hoy. Los temas que vamos a desarrollar es desarrollo de los ovarios y evolución de las células germinales, el desarrollo de los genitales de Müller o conductos paramesonéfricos, el de Wolf o conductos mesonéfricos, el desarrollo de la vagina y el desarrollo de los genitales externos, y finalizamos con el desarrollo de las mamas. Entonces, esta es una clase con muchos gráficos, porque justamente lo que yo quiero que ustedes comprendan es las estructuras que van a hacer que en el futuro se conviertan en los órganos genitales, tanto internos como externos, en el sexo femenino. Entonces, más o menos como para que... ¿Ustedes logran ver mi cursor ahí? ¿Ven mi cursor? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a ver este calendario del desarrollo prenatal humano, más o menos para ir entrando en las semanas de gestación. Cuando yo les pregunto a ustedes determinar la edad gestacional, ustedes le van a preguntar a la paciente sobre la fecha de última regla. Y ese vendría a ser el primer día del ciclo menstrual, día en el que comienzan a formarse los folículos primarios. Llegamos hasta el día 14 en el cual ya se produce o ya tenemos un folículo maduro y se da la ovulación. Y a partir de ese día en el cual con la ovulación tenemos la fecundación, embriológicamente la semana 1 corresponde desde el día de la fecundación. Pero la edad gestacional, ustedes ya saben que lo van a tomar del primer día del ciclo menstrual. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque embriológicamente las semanas de gestación van a ser diferentes, embriológicamente. Ustedes van a ver que desde la fecundación vamos a ver la división del cigoto, que pasa por la fase de mórula, de blástula, y vemos también cómo se forman el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y partes del embrión que ahora lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, hasta la semana 7 de vida embrionaria, acuérdense, semana 7, justo aquí les estoy marcando con este cuadrado rojo, porque en la semana 7 o hasta la semana 7 es el periodo o la etapa indiferenciada, ¿ok? Ustedes saben que el sexo está determinado genéticamente y se determina durante la fecundación. No obstante, vamos a ver también que durante cierta parte del desarrollo embriológico no va a ser posible conocer el sexo del embrión porque va a presentar un aspecto semejante a ambos sexos. Por eso es que hasta la semana 7, ¿no? Semana 7 de vida embriológica va a ser el periodo indiferenciado. Esto lo vamos a ver en el origen de las gónadas, en el origen de los genitales externos, en el origen de la vagina. Vamos a ver que hasta la semana 7 de vida embriológica se considera la etapa indiferente o periodo indiferenciado. Una vez que nosotros hemos pasado las 7 semanas de vida embriológica, ya hablamos de la etapa de la diferenciación sexual. Diferenciación sexual es un proceso realmente complejo que incluye la interacción de muchos genes. Algunos de estos pueden ser genes de tipo autosómicos, y la clave para este dimorfismo sexual es el cromosoma Y. Ustedes saben que el sexo masculino es XY, el sexo femenino es XX. Entonces, si yo tengo un bebé XY, ¿no? La clave para este dimorfismo es el cromosoma Y,
Porque este cromosoma Y en su brazo corto va a contener al gen SRY, que es el gen determinante del sexo, y se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma Y. Este gen es un factor de transcripción que va a iniciar una cascada de genes que va a determinar el destino de los órganos sexuales rudimentarios. Quiere decir que esta proteína SRY es el factor determinante del testículo. Y si es que yo tengo un bebé XY y obviamente está este gen SRY, este bebé va a crecer bajo la influencia del SRY, que es decir, el factor determinante del testículo, y va a desarrollar como sexo masculino. Y la ausencia de este gen SRY me va a llevar a que se forme un bebé de sexo femenino. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto periodo indiferenciado antes de las 7 semanas, periodo diferenciado después de las 7 semanas. ¿Y cuál es la clave de la diferenciación sexual? A ver, chicos, ¿cuál es la clave? El gen SRY, doctora. Muy bien, el gen SRY. Seguimos. Entonces, así como hemos visto las etapas desde la fecundación, la mórula, la blástula, también tenemos la etapa en la cual se da la invasión y la formación de la placenta. Acá vemos el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, y acá se está dando la invasión a nivel de la decidua materna. Esta zona interna que ustedes ven en celeste es el epiblasto, y en la parte inferior se encuentran las células cuboideas del hipoblasto, que darán lugar más adelante al embrión. Entonces, ¿para qué es importante este gráfico? ¿Por qué? Porque de la capa germinal del epiblasto, vamos a ver que se divide en ectodermo del amnios, en el ectodermo embrionario y en la línea primitiva, y de ahí va a derivar la capa del mesodermo embrionario. Ustedes saben que la formación del embrión depende de 3 capas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. La clase de hoy es aparato reproductor. Entonces, a mí me interesa la capa del mesodermo, y ustedes ya saben que la capa del mesodermo va a derivar del epiblasto, y por lo tanto, de esta capa mesodérmica, vamos a ver que se deriva la formación de los músculos, del esqueleto, de los riñones y del aparato reproductor. Ya cuando ustedes revisen sus textos van a ver que el aparato genital va de la mano con el aparato urinario. Por eso le hablan la formación del aparato urogenital. ¿Ok? Porque derivan de la misma capa, y esa capa es la del mesodermo. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo gonadal. Este desarrollo de las gónadas se va a iniciar muy precozmente en la vida intrauterina. Ya sabemos que el sexo está determinado desde la fecundación. Vamos a tener una etapa indiferenciada, quiere decir antes de la semana 7, y una etapa de diferenciación sexual que se da a partir de la 7ª semana del desarrollo embriológico. El sistema gonadal tiene 2 funciones. Número 1, la formación de las células germinales, quiere decir la gametogénesis en sí. Y la otra es la función endocrina, que es la de formar las hormonas sexuales. Como ustedes ya saben, que el sexo del embrión se determina genéticamente durante la fecundación, sin embargo, las gónadas van a adquirir características tanto femeninas o masculinas a partir de la 7ª semana de desarrollo. Por eso es que les presenté el primer cuadro. Primera etapa
antes de las 7 semanas no se diferencia. O sea, las gónadas tienen un periodo indiferenciado. Yo no puedo saber si es varón o mujer hasta la semana 7. Después de la semana 7 ya viene la etapa diferenciada. ¿Ok? Entonces, para la formación de las gónadas, cuando yo hablo de gónadas, me refiero a que si es sexo femenino, va a ser la formación de los ovarios, que es lo que a mí me interesa. Y si es que es sexo masculino, va a ser la formación de testículos. Entonces, la formación de las gónadas van a intervenir 3 componentes. Van a intervenir las células germinativas primordiales o gonocitos, interviene el epitelio celómico y interviene el mesénquima subyacente. Nuevamente, miren el gráfico, ¿lo logran ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo indiferenciado, es importante que ustedes primero localicen las estructuras de las cuales estamos hablando, porque si ustedes no reconocen estas estructuras, yo voy a estar habla y ustedes no van a saber ni en qué parte del embrión estamos. ¿Ok? Entonces, nos situamos acá. Más o menos el corte está dado en esta zona, en la zona inferior. Este corte de aquí. Esta vendría a ser la línea media. ¿Sí? Toda esta parte de amarilla vendría a ser el intestino posterior. La parte celeste vendría a ser el mesonefros. Y no sé si ustedes ven aquí 2 muescas, 1 y 2, 2 relieves. ¿Lo logran ver? Donde les estoy marcando el cursor. Sí, doctora. Hay 2 relieves, 2 eminencias, ¿ok? A esto les llamamos cresta genital de un lado y la cresta genital del otro lado. Entonces, ubiquen intestino posterior, cresta genital y mesonefros en la parte posterior. ¿Ok? Regresamos. Entonces, estas crestas genitales o pliegues genitales que ustedes están viendo es el primer esbozo embrionario de las gónadas y van a aparecer a partir de la semana 4 de gestación de vida embriológica y en la 4ª semana de desarrollo ustedes van a ver que se forman como un par de abultamientos o de engrosamientos que están situados a cada lado de la línea media. Acuérdense que la línea media está aquí. Y a cada lado de la línea media nosotros vamos a encontrar estos dos abultamientos. Y ya sabemos que se encuentra entre el mesenterio dorsal del intestino posterior y se encuentra entre el mesonefros y el mesenterio dorsal. Y ocupa parte de la cavidad abdominal. Estos engrosamientos que ustedes ven aquí están originados por la proliferación del epitelio celómico y la proliferación y condensación del mesénquima subyacente. Ya estas áreas ustedes la van a encontrar en sus textos como crestas genitales o gonadales o también llamadas pliegues genitales. Crestas o pliegues genitales es lo mismo. Entonces, una vez que ustedes ya reconocen estas estructuras, yo sé que a este nivel se van a formar las gónadas, quiere decir, en este nivel se van a formar los ovarios si es mujer y los testículos si es varón. Entonces, vamos a ver de dónde aparecen las células germinales o gonocitos. Regresamos al gráfico. Miren la imagen del lado izquierdo. ¿Ven estos puntitos rojos? Ya, estos puntitos rojos que ustedes están viendo aquí son las células germinativas primordiales o también llamados gonocitos. Estas células van a aparecer en la 3ª semana de desarrollo entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino
y del alantoides y van a comenzar a migrar. Dice, la teoría dice que estas células germinales comienzan a movilizarse, ¿no? Con movimientos ameboideos, en las cuales van a ir a lo largo del mesenterio dorsal, ¿no? Van a comenzar a elevarse. Miren, aquí está, este vendría a ser el corte en esta zona, ¿verdad? Aquí, línea amarilla, es el alantoides. Las células germinales comienzan a movilizarse de forma ameboidea, suben por el intestino posterior. A los 30 días de la fecundación ya están a nivel de los riñones, hasta llegar a las gónadas primitivas al comienzo de la 5ª semana. Y más o menos en la semana 6 ya encontramos estas células germinales a nivel de las crestas genitales. Entonces, súper fácil. Quiere decir, el periodo indiferenciado, ¿en qué consiste? En que estas células germinales primordiales migren con movimiento ameboideo hasta posicionarse en las crestas o en los pliegues genitales que ustedes ya saben dónde están localizados. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ya ustedes saben que las crestas genitales están aquí, una al otro lado de la línea media, y se plantea una teoría en la cual existe una sustancia llamada teloferón, que va a comenzar a atraer las células germinales, no es específica de alguna especie, y en estas crestas genitales o pliegues genitales, los gonocitos se van a situar ya sea en la zona cortical o en la zona medular. Si los gonocitos, quiere decir, si estas células germinales primordiales no llegaran a la cresta o pliegue genital, obviamente las gónadas no se van a desarrollar y ya comienzan pues algún tipo de malformación. Entonces, en el periodo indiferente, quiere decir antes de las 7 semanas, ustedes están viendo que es lo mismo para el varón que para la mujer, por lo tanto, por eso no es posible reconocer el sexo, por eso le llaman periodo indiferente, debido a que tienen la misma estructura. La gónada indiferente contiene los componentes necesarios para diferenciarse en ovario o en testículo. Aquí es los mismos gráficos. Ya saben ustedes que las células germinales que estaban a un lado del saco vitelino, que más o menos está en esta zona, comienza a movilizarse hasta llegar a las crestas genitales o pliegues genitales. Hasta ahí llegan las células germinales. Y ya saben que para que se forman las gónadas, las células germinales han tenido que llegar hasta las crestas genitales. Igual de lo mismo, cómo ha sido el movimiento hasta llegar las células germinales . Chicos, ¿me escuchan? Acá me figura que mi sesión va a terminar en 10 minutos. Volveremos a entrar. ¿Ya? Si se corta, volvemos a entrar. En el mismo link, ¿verdad, doctora? Sí, en el mismo link. Sí, doctora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como les decía, en las crestas genitales, una de las teorías es la presencia de este teloferón que va a traer las células germinales hacia las crestas genitales, ¿no? Acá hay otro gráfico. Miren, desde el saco vitelino comienzan a subir por el mesenterio dorsal y llegan hasta las crestas genitales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos el periodo indiferenciado. Entonces, esta gónada indiferente contiene los componentes necesarios para diferenciarse en ovario o en testículo, ¿no? Si va hacia el tejido medular,
va a formar parte de los cordones testiculares y va hacia el tejido cortical, formará parte de la estructura del ovario. El mesénquima va a formar parte del estroma de las gónadas y los gonocitos van a formar las ovogonias o las espermatogonias. Entonces pasamos a la etapa diferenciada, ¿no? Este periodo diferenciado es la transformación de la gónada indiferenciada de los primeros estadios en un ovario, en el cual se va a iniciar entre la semana 8ª y 9ª de la gestación, es decir, 2 semanas después de la formación testicular, y se realiza mediante 3 acontecimientos importantes. Número 1, el inicio de la meiosis de las células germinales, la formación de folículos y la formación de otros tipos celulares productores de esteroides. Entonces, en embriones femeninos con complemento cromosómico sexual XX y ausencia de cromosoma XY, los cordones sexuales se van a disgregar en cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos celulares irregulares van a contener grupos de células germinales primordiales y están situadas principalmente en la porción medular del ovario. Más tarde la porción medular desaparece y es sustituida por un estroma vascularizado que forma la médula ovárica. Entonces, miren bien este gráfico porque este prácticamente es el resumen del periodo diferenciado. Si yo tengo un bebé XX, quiere decir sexo femenino, ausencia de Y, ¿qué se va a formar? El ovario. En este caso, degeneran los cordones medulares y desarrollan los cordones corticales y no hay túnica albuginea. ¿Ok? En cambio, si fuera un varón, desarrollan los cordones medulares, o sea, lo contrario, no se desarrollan los cordones corticales y tiene una túnica albuginea gruesa. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente al gráfico. Si yo tengo un bebé del sexo femenino, las células germinales, que están aquí, estas bolitas de color celeste, son las células germinales que han llegado hasta las crestas genitales y se van a localizar a nivel de la porción medular del ovario, que más tarde van a desaparecer y son sustituidos por un estroma vascularizado. Como ya estamos en la etapa diferenciada, quiere decir estamos en la 7ª semana de gestación, acá vamos a ver la formación de los cordones corticales. Lo de rosado vendría a ser la corteza. Y la zona donde están los puntitos celestes vendría a ser la zona medular. Acuérdense que si es sexo femenino, lo que prolifera es el desarrollo cortical y la zona medular prácticamente desaparece. Entonces vamos a ver que en la 7ª semana comienza el origen de los cordones corticales, van a penetrar el mesénquima subyacente y en el 3er mes estos cordones también se disgregan en cúmulos celulares aislados, cada uno de ellos alrededor de una o más células primordiales. Vamos a verlo en un dibujo. Aquí. El periodo indiferenciado ya ustedes lo saben, ya saben que las células germinales llegaron hasta las crestas genitales. Esto es un embrión femenino. Tenemos que llegamos a la 7ª semana. Estas células germinales llegan hasta la corteza y forman los cordones corticales. Miren los cordones que están formando aquí. Quiere decir que en el embrión femenino lo que prolifera es la parte cortical y lo que degenera es la zona medular.
Todo lo contrario es con el varón. El varón es prolifera la medular y degenera la cortical. ¿Ok? Y al tercer mes, acá miren, acá lo tenían en forma de cordones, ¿verdad? Séptima semana están bien formados los cordones corticales. Pero en el tercer mes, estos cordones se comienzan a disgregar, se separaron y se disgregan en cúmulos celulares aislados y cada uno de ellos está envolviendo a las células germinales o primordiales. Estas células germinales se van a transformar en los ovogonios, en tanto que las células epiteliales van a formar lo que son las células foliculares. Seguimos. Semana 7, ¿qué se forman? Los cordones corticales. Al tercer mes, estos cordones se comienzan a disgregar. Ya los ven separados. ¿Qué más formamos? Se forman las células primordiales y estas células germinales se van a convertir aquí. Este círculo que ustedes ven acá, estas células primordiales se van a convertir en los ovogonios. Y toda la superficie de este ovogonio son las células foliculares que van a provenir de este mismo epitelio superficial. Este epitelio superficial, aquí, miren cómo el epitelio de la corteza, el epitelio superficial, envuelve a la célula primordial, por lo tanto, la célula primordial dará lugar al ovogonio y la superficie de esta célula está envuelta por células foliculares que están formadas por el epitelio superficial. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ahí, al hacerse diferenciadas, ya reconocemos a partir de la semana 7 que se trata de un embrión del sexo femenino, porque ya encontramos, ¿no?, la presencia de ovogonias. Eso es lo que se ha convertido en nuestras células germinales, envueltas por el epitelio superficial que van a formar las células foliculares. Ahora vamos a pasar a ver los conductos genitales. Según esto, tengo menos de 1 minuto. Lo cerramos y volvemos a entrar, ¿les parece? Para que no se nos corte a la mitad. Listo, doctora. Mejor, doctora. Mejor, ¿ya? Listo, entonces voy a salir y volvemos a entrar. Si en el caso no me deja el mismo link, crearé otro de inmediato, ¿ya? Ok, doctora.